teníamos para seguir la segunda parte de actores del sistema político y pasar a la unidad 6 de grupos de interés, movimientos sociales y medios de comunicación. Ubicando un poco de la cosa en general, en actores del sistema político veníamos repasando uno por uno los diversos tipos de actores que podíamos tener y repasando características de cada uno de ellos. Habíamos empezado por el Estado como actor central. Continuamos después una unidad sobre partidos políticos, continuamos con una unidad sobre partidos políticos como actor bisagra, actores que están jugando un poco con el Estado y en el Estado y un poco parados en el lado de sociedad civil, dependiendo de qué tanto estén ocupando o no cargos de gobierno. Y en esta unidad, en la unidad 6, pasaríamos a tratar más propiamente actores sociales. Acá se podría dividir la cosa en dos partes, después efectivamente está dividida así y ya paso entonces al temario. Por un lado tenemos la diferenciación entre grupos de interés y movimientos sociales como diversos tipos de actores sociales colectivos. Eso lo vamos a estar tratando con un texto de Vallés, con uno de los capítulos del libro de Vallés, que trata justamente esta cuestión, grupos de interés y movimientos sociales. Vamos a tratar el capítulo entero y vamos a tomar otro capítulo de Vallés para hablar luego de medios de comunicación. En este caso entonces marcaba en negrita el temario correspondiente a grupos de interés y movimientos sociales porque esta grabación va a referir específicamente a ese tema, medio de comunicación lo dejamos para después. Sobre los temas a abarcar en esta parte del temario, vamos a estar hablando fundamentalmente de la diferenciación entre grupos de interés y movimientos sociales, según principalmente tres variables que Vallés trata: discurso, estructura y escenario típico. Vallés, conforme desarrolla este argumento y sobre todo conforme desarrolla la definición de grupos de interés y de movimientos sociales, pasa a involucrar algunos aspectos más que yo fui agregando a la estructura a la estructura de variables de discurso, estructura y escenario típico. O sea, vamos a ver básicamente la diferenciación en esos tres aspectos. Cuando uno hila fino, puede ver que Vallés además está introduciendo otras características, además de esas tres básicas para hacer la diferenciación, y lo vamos a presentar eso ahora en una tabla que incluye esas tres dimensiones básicas y algunos aspectos complementarios. Y lo otro que vamos a estar viendo sobre el cierre, también en el capítulo se tratan algunas cosas sobre ese tema y nosotros acá vamos a estar agregando algunas más. La cuestión de competencia y complementariedad entre partidos políticos por un lado y grupos y movimientos sociales, entre grupos de interés y movimientos sociales, en términos de legitimidad de cada uno y de rol en el sistema político. Bueno, esta tabla es la que comentaba que sintetizaría el conjunto del núcleo fundamental del tema: la caracterización de los movimientos sociales, los grupos de interés, con sus diferencias entre sí y con sus parecidos, y a su vez la comparación de estos tipos de actores con los partidos políticos que ya vimos. Como decíamos antes, estas diferencias están estructuradas en el texto de Vallés en estas tres dimensiones: discurso, estructura y escenario típico. En el texto aparece este cuadrito, diría que en sus grandes titulares aparecen las tres dimensiones estas de discurso, estructura, escenario típico y los valores que estamos viendo allí en negrita y en letra grande para cada categoría. A su vez, yo estuve agregando entre paréntesis, en algunos casos, algunas dimensiones complementarias, algunos aspectos complementarios que al leer el texto puede verse que están incluidos también en la descripción y que uno podría sumar a las variables que estamos viendo ahí. Y por otro lado, agregué en azul alguna otra característica extra que se podría sumar a esta caracterización y que en el texto no aparece con nitidez. Bueno, empezando a repasar entonces estas diferencias. Primera diferenciación:
a nivel de discurso. Y empezando por los partidos políticos. Para cada una de las cosas voy a empezar por los partidos políticos, que son los actores que tenemos más conocidos, y después a partir de ahí ir avanzando sobre los otros dos tipos, sobre los grupos de interés y sobre los movimientos sociales. Los partidos políticos, dice el texto, en cuanto a discurso, precisan desarrollar un discurso global, esto es, un discurso que refiera al conjunto de los temas que estén en discusión en la sociedad y además precisan presentarse como representantes del conjunto de la sociedad. Esto ya lo estuvimos viendo cuando hablamos de partidos políticos y vimos cómo iba evolucionando la actitud de los partidos políticos de la época de los partidos de masas a la época de los partidos electorales. Desde la época de partidos más adscriptos a cierto grupo social, a partidos que se presentan en términos más cachol, decíamos también para representar en los partidos electorales, más bien en términos de representar potencialmente a cualquier grupo de la sociedad. Bueno, la cosa acá estaría reflejando eso. Los partidos políticos necesitan tratar el conjunto de los temas que se estén abordando en el país y necesitan además presentarse como representantes potenciales del conjunto de la sociedad, representar el interés de grupos muy amplios, muy diversos, cuanto más amplios mejor. Estos dos sentidos estarían incluidos en esta cuestión de discurso global de los partidos políticos. La temática y además de la temática se podría plantear esta globalidad estaría dada en teoría también para la representación de intereses, ser capaz de representar el conjunto de los intereses que se registren en la sociedad. Por el contrario, los grupos de interés serían organizaciones caracterizadas por un discurso y por tanto una defensa de intereses sectorial. Ejemplos de los grupos de interés serían, por ejemplo, los sindicatos o las cámaras empresariales o las asociaciones que representan a un determinado grupo de profesionales o determinada actividad económica. Los grupos de interés entonces son estructuras de representación que representan a un grupo concreto. Entonces, su discurso va a ser sectorial, esto implica no precisan tener un discurso global, no precisan tener un discurso sobre todos los temas que la sociedad esté discutiendo. Al contrario, van a tener un discurso específico dirigido a los temas concretos que tienen que ver con su concreta actividad. Las sociedades de apicultores discutirán temas que hagan al interés de los apicultores y al desarrollo de sus actividades y a sus problemas en el relacionamiento con otros actores, con otras actividades económicas. Discutirás las cuestiones que hacen al propio sector. Por eso el discurso sectorial, y a su vez, si lo vemos en términos de representación de intereses, la representación de intereses que se necesita es la que exprese el interés de los integrantes del grupo. La razón de ser de un grupo de interés es defender los intereses de las personas que integran ese grupo. Entonces, el sindicato lo que tiene que mostrar es, ante todo, que defiende el interés de los trabajadores de ese sindicato. Una cámara empresarial necesita mostrar que defiende el interés de los empresarios de ese rubro de actividad. Por tanto, y a diferencia de lo anterior, lo principal no es mostrarse como un potencial defensor y articulador de intereses de grupos sociales muy diversos. Al contrario, los grupos de interés tienen como razón de ser representar a uno de los grupos. Entonces, así como un partido político no podría, o en todo caso tendría limitaciones para plantearse abiertamente como defensor de los sindicatos en contra de las empresas o abiertamente como defensor de las empresas en contra de los sindicatos, la situación es inversa en los grupos de interés. En los grupos de interés precisamente eso es lo que tienen que hacer,
Los sindicatos tienen que mostrarse como representantes de los trabajadores y por tanto ir a pelear en todo lo que puedan respecto a los empresarios con los que hay que negociar. Del lado de los empresarios también, pues los grupos de interés que defienden a los empresarios tendrán que mostrar cómo en todo lo posible van siempre a defender al interés de ese grupo y contrapesar lo que pueda venir de los grupos, los demás grupos en discusión. Bueno, entonces, por eso de vuelta lo de sectorial, con estas dos dimensiones que podrían reconocerse dentro de esta categoría de discurso. Cuando Valles habla de discurso, acá estaría entonces involucrado sobre qué tipo de tema vas a discutir, cómo está construido ese discurso respecto al tema y a su vez está involucrado también qué tipo de interés estás defendiendo. Sectorial entonces acá respecto al tema y sectorial respecto a los intereses defendidos, intereses de los propios miembros del grupo. Mientras que los movimientos sociales serían, y ahora vamos a ver esto después también en cuanto a la dimensión de estructura, pero vamos adelantándolo desde ahora, serían conjuntos de grupos interesados en un mismo tema, redes de grupos interesados en un tema similar y con lazos variables y más o menos firmes o vagos entre ellos. Ejemplos de movimientos sociales serían, por ejemplo, el movimiento feminista o el movimiento ambientalista, identificados por un cierto interés, Valles dice, formulado de manera amplia, de manera que integra a una red de grupos que están identificados con esa causa de maneras muy distintas y con grados de articulación muy distintos entre sí. Este tipo entonces de actor que nos estaría planteando a nivel de discurso y agregaría de construcción de intereses en relación a lo que antes estuvimos diciendo, bueno, Valles describe este caso como un actor con un tipo de discurso transversal. Transversal como complemento a lo sectorial. Acá cuando estuvimos hablando de estructura del Estado, hablamos de la estructura del Estado en términos de sectoriales y transversales. Precisamente en aquel momento yo recordaba, bueno, ahí Valles habla de sectorial y poblacional y comentaba, más que poblacional, acá se podría hablar de transversal como complemento en este tema de estructura, organización del Estado y de la Administración. Bueno, pues acá aparece en el propio texto de Valles esta complementariedad de planteo entre lo sectorial y lo transversal. Los grupos de interés estarían referidos a discursos sectoriales, los movimientos sociales estarían caracterizados por un discurso de construcción transversal y esto querría decir, vos tenés un tema de interés, ese tema de interés el movimiento social lo sigue de manera transversal en un conjunto de dimensiones muy amplias. Distintos grupitos, distintas unidades concretas dentro de ese movimiento social van a estar trabajando de repente más cercanamente con un aspecto o con otro de este interés transversal que corta distintas dimensiones. Entonces, por ejemplo, el movimiento feminista, bueno, tendrá como las cuestiones de género como cuestión global de interés, pero esas cuestiones de género las puede seguir transversalmente de muy distintas maneras. Entonces, podrás estar hablando a veces de cuota parlamentaria para las mujeres, pero al mismo tiempo en otros casos estarás hablando de las diferencias salariales entre hombres y mujeres en la misma función, o estarás refiriéndote a aspectos de corresponsabilidad en los cuidados de los menores a cargo en el hogar. Bueno, entonces por ahí va lo de muy distintas expresiones en muy distintas temáticas de un mismo tipo de interés transversal. En ese sentido, la construcción de discurso sería transversal. Toca muy distintos aspectos
toca diversos temas sectoriales siguiendo la pista de una misma formulación de interés transversal. A esto agregaría, hasta ahora estuvimos entonces con lo que el texto plantea de discurso transversal relacionado a, como apuntaba por ahí, incluir la dimensión de su interés en diversas políticas. No estás trabajando solo sobre una política sectorial, sino que perseguís tu tema a través de un abanico de políticas sectoriales, cortando de manera transversal cada uno de los aspectos que esto tiene. A su vez, si estamos pensando que un movimiento social está integrado por muy diversos grupos con especificidad de visión y de métiers distintos, bueno, pues cada uno podrá estarse posicionando más en uno u otros aspectos a veces. Quería agregar, y agregaba allí en azul, que nos tendríamos que plantear algo, que el texto no se plantea, respecto de cuál es el tipo de interés que se defiende. Y si en los grupos de interés decimos, y el texto es explícito respecto a los grupos de interés, en decir que representan los intereses de los integrantes del grupo, entonces tendríamos que agregar acá, y por eso agregaba en azul, que los movimientos sociales se caracterizarían entonces también por defender intereses que están más allá de los integrantes del grupo. Acá reconoceríamos otra diferencia significativa entre los dos actores. Un tipo de actor, los grupos de interés, están constituidos para defender los intereses de los que están integrando el grupo. Los movimientos sociales, en cambio, estarían yendo atrás de intereses que no hacen estrictamente a los integrantes del movimiento social. No se trata de defender los intereses de los integrantes del movimiento social. El tema por el que vas en parte puede coincidir con los integrantes del movimiento y en parte puede ser externo a ellos. Entonces, respecto a la agenda de género, podrás tener movilizados tanto mujeres como hombres. Del mismo modo, en el movimiento ambientalista, ¿en qué medida el interés de los propios integrantes del movimiento ambientalista puede estar integrado o no a, a lo que el movimiento hace? Es ya mucho más variable y menos reconocible, ¿tá? Es decir, bueno, uno podría encontrarle alguna vuelta a ver cómo integrantes del movimiento ambientalista están defendiendo su propio interés al defender esa causa. Sí está, pero está clarísimo que la defensa de cosas que estás planteando a través del movimiento ambientalista en gran y enorme medida hacia intereses que están más allá de los intereses de los propios movilizados. Por lo general tiene que ver con cosas que ni siquiera son ellos mismos. Muchísimas veces va a estar ligado a cosas que ni siquiera hacen al propio grupo, sino a cuestiones públicas externas al grupo en sí. Así que bueno, por eso planteaba que me parece que en movimientos sociales habría que agregar esta dimensión. Bueno, no solo me parece que otros textos, al hacer la caracterización de movimientos sociales y grupos de interés, profundizan bastante esto y se meten justamente en esta cuestión, en que otra de las diferencias entre grupos de interés y movimientos sociales es que los movimientos sociales defienden intereses que trascienden al grupo. En este sentido, el texto de Vallés está bueno porque es bastante simple y mínimo en la cantidad de diferenciaciones que establece y en las variables que trata, y a su vez tiene la contra de que a veces es excesivamente simple y mínimo y deja de lado algunos aspectos. Por ejemplo, deja de lado este punto. Pasando a la segunda de las dimensiones, la estructura. Acá no habría diferencia entre los partidos políticos y los grupos de interés. En cualquiera de los dos casos se estaría hablando de una estructura más o menos estable y consolidada. Vos reconocés claramente la organización de un partido político, los organismos que lo expresan, y lo mismo pasaría con un grupo de interés. Un sindicato, una cámara empresarial la reconoce fácilmente como organización y tiene una organización clara y relativamente estable en el tiempo. En definitiva,
Em, Acá no tenés diferencias entre estos dos tipos de actor. Esta variable está incluida para plantear la diferencia respecto a los movimientos sociales. Los movimientos sociales tendrían acá una estructura distinta, en definitiva, porque cuando hablamos de movimientos sociales estamos pensando no en un actor concreto, sino en un grupo de actores. ¿Tá? En definitiva, acá está la diferencia central. Cuando hablas de un partido político, estás hablando de un partido político. Cuando hablas de grupo de interés, estás hablando de un grupo de interés. ¿Por qué la estructura es estable? Y bueno, la estructura es estable porque estás hablando de un organismo constituido de tal manera y que se entiende que durante un tiempo razonable va a mantenerse así. En cambio, cuando hablas de movimiento social, no estás hablando de un grupo. Por lo general de lo que vas a estar hablando es de una constelación de grupos, de una articulación diversa, más fuerte o menos fuerte, con más vínculos o menos vínculos, de una serie de grupos que trabajan un tema. Por tanto, como estás hablando no de un grupo, sino de un conjunto, la estructura es variable y además de variable se podría decir eh, laxa, no necesariamente súper clara. No, muy probablemente no solo los límites son cambiantes, sino que aparte pueden ser no del todo nítidos. No es completamente transparente definir hasta dónde llega un movimiento social y quiénes lo integran, porque habrá actores muy visibles, muy reconocibles como parte de ese movimiento social, y habrá otros que participan menos o que están menos conectados, que están un poco más hacia los márgenes de esa red, pero de alguna manera lo integran. ¿Tá? Entonces, los límites son variables, son laxos. La estructura, agregaba yo por ahí, es de red. Acá el texto se refiere a una estructura variable. Lo de red lo agregaba en el sentido que justamente es variable porque la estructura en definitiva es de red. Y cuando hablamos de las construcciones en términos de red, dijimos, suelen ser cambiantes, algunos actores entran y empiezan a participar, otros que estaban más activos, de repente durante un periodo los ves menos activos o dejan de ser parte de la red o desaparecen como grupo. Bueno, pues en todos esos sentidos la estructura de los movimientos sociales sería variable respecto a la otra más estable, nítida y reconocible de los grupos de interés y los partidos políticos. Finalmente, habría una última dimensión de diferenciación. Esta yo creo que hay que tomarla con pinzas y en sentido muy relativo, pero por lo menos si uno lo toma en sentido muy relativo puede funcionar. Habría que agregar que el propio texto, si bien lo establece así en la tabla, así como está puesto ahí, institucional, institucional y social, social, el propio texto relativiza esto, como es lógico que hay que relativizarlo. Y la cuestión estaría así. Dicen, bueno, a ver, otra diferenciación estaría en cuál es el escenario más típico en el cual uno ve moverse a estos actores. Eh, ¿Qué parte del sistema político es más natural para cada uno? Y el planteo es, bueno, para los partidos políticos el escenario natural es el institucional, refiriéndose acá por escenario institucional al aparato del Estado y el gobierno. ¿Por qué este sería el escenario natural de los partidos políticos? Porque en definitiva ya definimos a los partidos políticos como actores que buscan el acceso a cargos de gobierno. Bueno, pues entonces el escenario natural de los partidos políticos es el moverse en lo institucional y en el aparato de gobierno. Por el contrario, los grupos de interés serían actores que buscan influir sobre el gobierno sin acceder directamente a cargos de gobierno. ¿Tá? Un sindicato o una cámara empresarial o cualquier asociación en términos de grupos de interés va a estar buscando influir sobre el gobierno, va a estar buscando influir sobre las políticas, pero no por la vía de tomar puestos de dirección en el gobierno mismo, ¿tá? Sino por condicionar, influir, ¿no? Lograr influencia sobre los actores del gobierno. Por eso recordando el caso de las declaraciones del ministro de Ganadería
Hace un tiempo atrás ya comentaba en alguna de las unidades previas que se planteaba polémica respecto a esto de que un ministro fuera el encargado de representar al grupo de productores en el gobierno. Bueno, pues acá aparece otro de los temas por los cuales ese tipo de planteamiento resulta polémico y efectivamente había levantado mucha polémica en el momento que eso se dijo. Y es que justamente si el grupo de interés se supone que defiende un cierto interés sectorial, pero buscando influir sobre el gobierno, no ocupando puestos en el gobierno, pues tenderías a entender que el gobierno tiene que ser ejercido desde un tipo de mirada que tenga más que ver con esa construcción global de intereses de los que los partidos políticos se supone que tienen que buscar y no desde el perfil de interés de los grupos de interés que defienden un interés sectorial concreto de un grupo respecto a los otros. Bueno, entonces, si los grupos de interés buscan influir sobre el gobierno sin acceder directamente a cargos de gobierno, entonces la forma de escenario más típico de los grupos de interés estaría constituido por estas dos facetas, por lo institucional y por lo social. Acá cuando Vallés dice, bueno, para los partidos políticos institucional porque van a estar buscando ocupar el gobierno. Para los grupos de interés, ¿por qué institucional y social? Bueno, las dos cosas, porque en parte los grupos de interés van a estar negociando en un plano puramente social. Por ejemplo, un grupo de empresarios puede estar discutiendo con los sindicatos eh, cosas particulares de los dos actores y entonces ahí estás en un escenario social puro. Pero a su vez los grupos de interés se van a estar movilizando para negociar cosas con el Estado y van a participar de estructuras institucionales junto con el Estado, junto con el gobierno, dentro del propio Estado. Ya vimos alguna vez el tema de los escenarios, las estructuras de representación tripartita, donde tenés construcción de instituciones, donde tenés representantes del gobierno, representantes que vienen por el lado de los empresarios y representantes de los trabajadores. Bueno, en este sentido de que habitualmente tenés construcciones institucionales donde están integrados los grupos de interés, los grupos de interés tendrían ese doble escenario, en parte social y en parte también institucional. Parte entonces de ese rol de no ocupo cargos de gobierno, pero sí busco influir sobre las políticas que el gobierno desarrolla. ¿Qué plantea el texto de Vallés para los movimientos sociales? En principio, que su escenario típico es el social. Y acá lo que está planteando el texto es, bueno, los movimientos sociales los veremos más bien en términos de movilización en la calle. Los movimientos sociales los vas a ver reclamando cosas en manifestaciones públicas o los vas a ver planteando demandas hacia la opinión pública en general de diversas maneras, pero más bien entonces desde el ámbito propiamente social, no integrados a estructuras institucionales. Dicho así, la verdad que esto suena bastante simplista y simplificador. Pensar que los movimientos sociales solo mueven su agenda desde fuera de las instituciones y no dentro es bastante simplista porque conforme un movimiento social se desarrolla, adquiere vuelo, cierta historia y volumen y peso, va impregnando las instituciones. Las instituciones van tomando la agenda del movimiento social y van generando lazos y relaciones y vínculos con ese movimiento social. Entonces, qué sé yo, sin duda puedes reconocer dentro del área, de las áreas institucionales del Estado, áreas que pueden ser parte, estar conectadas con movimientos sociales de género, ¿tá? Y que parte del movimiento social que se mueve atrás de la agenda de género esté muy conectado e interrelacionado con las instituciones que abordan esa temática. Exactamente lo mismo respecto al movimiento social ambientalista y la estructura institucional de ambiente. Sin duda que
el movimiento social, el conjunto, por ejemplo, el conjunto de las ONGs que tratan temas ambientales, están estrechamente relacionadas y han estado con la evolución década en década del tema, crecientemente interrelacionadas en ámbitos de trabajo y de discusión con las instituciones encargadas de ambiente. Entonces, bueno, esto de pensar que los movimientos sociales se expresan más bien desde la movilización, desde la calle y hacia la opinión pública y no tanto a través de instituciones, um, creo que es exagerar y simplificar un poco demasiado el cuadro. Pero hay que decir que el texto simplifica y a su vez diría avisa que simplifica, porque el propio texto dice, y agregaba esto allí entre paréntesis, que bueno, puede pensarse que un movimiento social arranca de esa manera, arranca expresándose puramente desde la sociedad, y conforme un movimiento social va desarrollándose, creciendo y logrando más inserción en el sistema político, logrando más inserción de sus temas en el sistema político, entonces empezará a tener crecientes contactos institucionales también. Ahí es entonces que podemos ver que este planteo de partidos políticos como institucionales, grupos de interés como institucionales y sociales, y movimientos sociales como puramente sociales, es más bien un planteo de carácter relativo y en principio los movimientos sociales estarían plantados más a nivel sociedad que los otros, pero no habría que tomárselo tan así como no tienen vínculos con lo institucional, en realidad sin duda van tejiendo esos vínculos. Uno podría decir acá, bueno, en realidad una parte interesante de la historia de los movimientos sociales es que tanto van logrando desarrollar vínculos con la institucionalidad, van logrando impregnar la institucionalidad y consiguiendo lazos con ellos. Sin duda este es un aspecto muy importante de la historia de los movimientos sociales y va a ser el reflejo de qué tanto van consiguiendo consolidar su agenda. ¿Tá? El último apunte simplemente decía, los movimientos sociales buscarían influir al gobierno sin acceder directamente a cargos de gobierno. Este sería una característica igual a las que representan los grupos de interés y en este caso este tipo de formulación simplemente para diferenciarlos netamente de la definición que ya vimos de partidos políticos como actores que buscan directamente el acceso a cargos de gobierno. Bueno, con esta tablita tenemos ya caracterizados los tres tipos de actores y hemos pasado ya implícitamente por la definición de cada uno. Las siguientes entonces empiezan por pasar simplemente por el bajar a una frasecita esto de la caracterización de los grupos de interés y los movimientos sociales de los grupos de interés. Ya dijimos entonces, y acá repaso lo mismo que el texto formula, que defiende intereses concretos de un sector en particular, por ejemplo, económicos, sociales, etcétera, y que los movimientos sociales, entonces, resumiendo también lo que decíamos antes, articula a diversos grupos unidos por un interés común de carácter relativamente amplio en su formulación, aquello que dijimos que se expresa en un discurso transversal, entonces estaría caracterizado por planteos transversales que promocionan su tema a través de un abanico amplio de cuestiones, dada esa pluralidad, incluso por la propia pluralidad de grupos que integran la red, como ya estuvimos diciendo, y había agregado a esta noción aquello de que defiende intereses colectivos no necesariamente ligados a los intereses de los integrantes del grupo en particular. Todo esto repasa simplemente cosas que ya estaban en la tabla. Esta diapo simplemente pone más en términos de definición de qué estábamos hablando para cada caso. Y agregaba aquí algunos casos. Mencionar como ejemplo de un antecedente histórico de movimientos sociales el movimiento abolicionista respecto a la esclavitud en el siglo XIX, muchas veces es citado como una de las formas
más antiguas en el tiempo de movimiento social moderno, que a su vez tienen una fuerte eclosión en el siglo XX, fundamentalmente a partir de los años 60, con los movimientos de igualdad de género, con el movimiento ambientalista, y ejemplos más recientes podríamos ver a través del movimiento antiglobalización, el movimiento de los indignados en España, que fue muy influyente respecto al sistema político, otro movimiento social que viene desarrollándose de manera más reciente que el que remite a las cuestiones de género es el relacionado a los temas de discapacidad, que es bien reciente de las últimas décadas y crecientemente influyente también, como que ha ido llevando al Estado a llevar la mirada a ese tema y construir políticas específicas respecto a ese tema de vuelta, siguiendo todos los aspectos que esto puede tener, desde los temas de inclusión laboral, inclusión educativa, etcétera, etcétera. No voy a seguir acá con mucha profusión de ejemplos y sobre todo no traerlo a Uruguay, básicamente para dejar después para el foro la discusión sobre casos de Uruguay, casos del escenario nuestro respecto a participación de los grupos de interés y participación de los movimientos sociales en políticas. ¿Cuáles hemos tenido? ¿Cuáles son más reconocibles? Y cómo podemos discutir para un caso u otro su adscripción a la categoría de grupo de interés o de movimiento social. Toda esa discusión que puede abrirse a partir de acá la dejaría precisamente para tratar en el foro, por eso no la desarrollo ahora. Y otro puntito complementario que agrega el texto respecto a movimientos sociales es lo que el texto llama distintos tipos de movimientos sociales. De vuelta, acá hay algunas cosas que son para tomar un poco con pinzas, me parece, pero eh, en todo caso el planteo está interesante para involucrar varias cuestiones y dejar cosas para la discusión y para pensar a partir de acá. Así que bueno, repito la idea de recién. Este planteo, como voy a comentar ahora, me parece que tiene mmm, aristas discutibles, pero más allá de eso, da pie a discutir cosas y a pensar cosas, así que está bueno también por ese lado. ¿Qué plantea el texto? Bueno, describe tres tipos de movimientos sociales y acá diría que el que calza realmente mejor con la definición de movimientos sociales de la que hablo es el primer tipo. El primero de los tipos que propone es prácticamente la definición de movimiento social que ya dio antes. Dice, bueno, un modelo clásico estaría dado por movimientos sociales que están dados por la articulación de distintos núcleos con ideas comunes sin un programa específico. ¿tá? No tenés un programa concreto que sea la plataforma general y explícita de toda esa constelación de grupos, pero sí ideas parecidas, movilizadas en relación a temas parecidos y grupos que están en cierta relación entre sí. Bueno, esta forma de constelación de grupos no demasiado organizada y no sumamente explícita en su articulación en todos los casos, bueno, este tipo de articulación más o menos borrosa sería el caso típico de movimiento social. Pasa luego a un segundo tipo de movimiento social, ya más en las fronteras del propio concepto que ya dio y por tanto más discutible. Eh, este segundo grupo estaría dado por lo que el texto llama los que están organizados a modo de institución. Y dice, bueno, hay movimientos sociales que cobrarían la forma de una institución. Los casos serían, por ejemplo, Greenpeace, Amnistía Internacional o Médicos Sin Fronteras. ¿Qué plantea el texto acá? Estas instituciones son algo así como redes de grupos. Greenpeace, por ejemplo, es una institución de nivel transnacional, pero actúa
como articulación, como red de grupos en cada país. ¿Tá? La institución, más que una institución cerrada, es más bien una red que articula distintos núcleos que son los Greenpeace de cada país. Greenpeace tiene en cada país un núcleo de activistas organizados en el país, y el Greenpeace mundial es algo así como la red que conecta y organiza a todos esos grupitos en cada país. Lo mismo el resto de las instituciones mencionadas allí. Bueno, entonces serían movimientos sociales en el sentido de que articulan a grupos en la sociedad y presentan esta forma de red. De todas maneras, eh, al formar una institución, queda bastante en la frontera del concepto que había dado de movimiento social, o incluso más allá de la frontera que había dado, esto de ser una institución. El hecho que conformen una institución creo que queda tirante respecto a la definición de movimiento social que había dado antes, que coincide con la del primer tipo que mencionaba acá. Si, si, son, si los movimientos sociales son redes muy laxas y vagas de relacionamientos más intensos o menos intensos entre distintos grupos, que estén conformados a modo de institución, bueno, pues ya eso, a mi modo de ver, nos lo sacaría un tanto de movimientos sociales y más bien sería un actor dentro del movimiento social. Y entonces Greenpeace será un actor dentro del movimiento ambientalista, más que un movimiento social en sí mismo. Buah. Entonces, este punto puede dar para discusión. Pero creo que es interesante porque nos lleva a una cosa que el texto no resuelve. Al mismo tiempo que el texto introduce acá la figura de las ONGs, y me parece que la plantea de una manera que más bien deja abiertas aristas de discusión respecto a qué lugar tienen las ONGs dentro de este concepto de movimiento social. Esto nos lleva a una cosa que el texto no trata, y es qué lugar tienen las ONGs en la tablita de caracterización que ya vimos. Y es esta pregunta que planteaba abajo de todo en azul, esta pregunta agregada de qué otro modo podría integrarse a las ONGs en la tabla que ya vimos. ¿Tá? Porque yendo a la tabla de la que estuvimos hablando, ¿cómo ubicaríamos las ONGs en esta estructura de la que el texto hablaba? En esta diferenciación de los actores por forma de discurso, estructura y escenario típico. ¿De qué manera ubicaríamos a las ONGs acá? Tenemos ubicados a los partidos políticos, a los grupos de interés, a los movimientos sociales, y esta referencia del texto a movimientos sociales que adquirirían la forma de institución y entonces allí tendríamos a las ONGs, nos lleva a esta pregunta, nos deja planteada esta pregunta. Si volvemos a la tabla, ¿de qué manera construimos ahí la identidad de las ONGs? ¿Dónde la situamos? Hay algunos textos que al hablar de movimientos sociales paran específicamente a discutir el rol de las ONGs en esa discusión entre movimientos sociales y grupos de interés, y caracterizan más finamente las ONGs de lo que nos aparece en este texto de Vallés. Así que, ya que el texto de Vallés nos avanza poco en caracterizar a las ONGs en función de esta estructura, dejaría planteada la pregunta de cómo ubicamos a las ONGs ahí, dónde las vemos actuar. De hecho, no es solamente una pregunta que ahora se me ocurra plantear respecto a esto, sino que alguna vez que hemos dado el texto de Vallés, mismo en este mismo curso del CURE, alguna vez ha surgido la pregunta desde el propio grupo. Bueno, y en esa tablita de actores, las ONGs, ¿dónde las veo? ¿Cómo las ubico? Entonces, quedémonos con esa pregunta y vemos si tenemos espacio para abordarlo en el foro. Digo, vemos si tenemos espacio porque en el foro siempre sumamos distintas consignas y podemos estar tratando de elección, un tema y otro según cada uno quiera. Pero bueno, dentro de las cosas a incluir entonces esta de cómo ubicamos las ONGs respecto a aquella tabla. Y finalmente, otro de los casos que plantea Vallés
También un caso que deja cosas interesantes para pensar es el que llama eh, movimientos sociales monotemáticos. Estos movimientos sociales monotemáticos estarían activados en función de un problema puntual. Por tanto, el movimiento social se activaría respecto a esa cosa puntual y podría entonces perfectamente dejar de existir cuando esa cosa puntual salga de la discusión. Acá la particularidad respecto a los movimientos sociales más típicos es que normalmente estamos pensando en los movimientos sociales en términos de articulaciones muy amplias respecto a un tema muy vasto, a un asunto de mucha amplitud, como la cuestión ambiental o las cuestiones de género, y por tanto que ese movimiento social, por más que va a ser cambiante en su integración y bla, 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 va a estar muy presente de manera estable a lo largo del tiempo. Esta variación nos pondría entonces ante la posibilidad de movimientos sociales que se generan muy rápidamente en torno a un asunto muy específico y que, por tanto, si responden a un asunto muy específico y muy concreto, entonces, por más vastos que sean, pueden volver a desmovilizarse una vez que ese asunto termine. Ponía acá como ejemplo que los movimientos locales de rechazo a un cierto emprendimiento son muy característicos de este tipo de movimientos. Por eso me parece particularmente interesante la referencia a este caso. Podés tener entonces movimientos sociales muy activos, muy amplios, que abarquen, muy amplios en términos de tipos de actores, que abarquen a toda una localidad. En ese caso estaríamos en muy amplios en tipos de actores, pero muy concretos en radicación geográfica de ese movimiento, y que la organización está funcionando en función del rechazo a una cierta cosa que si, si esa cosa sale de agenda, pues el movimiento se desarticula. Un caso concreto e importante de esto fue años atrás, ya década pasada, finales de la década pasada, y de vuelta hablando de década pasada como la década del 2000, eh, a lo largo de la década de 2000 estuvo planteada la posibilidad de un sitio de disposición final de residuos del área metropolitana a ubicar en Canelones, en la zona de la localidad de Empalme Olmos. Eh, Eso generó un movimiento muy fuerte en la localidad de rechazo a esa iniciativa, de generar en esa zona una especie de gran basurero de todos los residuos del área metropolitana. Finalmente el proyecto quedó bloqueado por esa movilización. La movilización había llegado a ser muy intensa y creando rápidamente lazos y tejidos hacia el conjunto del sistema político para movilizarse contra eso. A, a raíz de eso justamente logra el bloqueo de la propuesta. Y bueno, pues el movimiento ese se armó concretamente para rechazar eso. Una vez que ese proyecto salió de agenda, la movilización se desactivó. En relación a esto, agregaba el término ese en azul, el de NIMBY, que la gente que esté más en cuestiones ambientales tendrá ya sabido este término. El término NIMBY viene del inglés, viene de Not in My Backyard, que sería algo así como, normalmente se traduce así, traducción directa al español como no en mi patio trasero. En definitiva diríamos no en mi fondo, o en definitiva podría también significar no en mi patio. Eh, este tipo de movimientos, los movimientos NIMBY, los movimientos de no en mi patio o no en mi fondo, refieren a movimientos generados contra la instalación de determinados emprendimientos, de determinadas actividades en una localidad, que lo que hacen es rechazar justamente la presencia de ese emprendimiento concreto en ese lugar concreto, como el caso que decíamos recién. Tengo que instalar o quiero instalar un sitio de disposición final de residuos muy importante y grande en determinado lugar. Y bueno, se me genera todo un movimiento de rechazo de la gente de esa localidad a que ponga eso ahí.
el movimiento es NIMBY, es no en mi patio, en el sentido de que toda la movilización de esa localidad responde a, no tanto a estamos súper involucrados en el tema de los sitios de disposición final y nos ocupamos siempre de esta discusión y vamos a seguir esta discusión a lo largo del tiempo en todas sus facetas. Al contrario, la movilización es, porque no quiero que pongan esto acá, si el día de mañana la propuesta es, no nos vamos a poner acá, este proyecto lo vamos a llevar a otro lado totalmente distinto, muy probablemente el movimiento se desactive. En cierto sentido, este tipo de movimiento se ha planteado como algo así como derivados colaterales para este tipo de asuntos del movimiento ambientalista. Son eh, movimientos, cuando están referidos a este tipo de temas, movimientos conectados, conectados bastante cercanamente con el movimiento ambientalista y sin embargo remiten a una movilización de una localidad en función de si lo que vas a instalar lo vas a instalar en esa localidad. Si no es en esa localidad, entonces el movimiento se desactiva. Desde el movimiento ambientalista a veces se ha planteado que los movimientos tipo NIMBY son un desafío para el propio movimiento. En este sentido, lo que se ha planteado es, muchas veces ocurren movimientos NIMBY a propósito de cuestiones ambientales, pero con una activación muy fuerte en términos de no queremos que esto se instale en la localidad nuestra, pero eso no significa que esos grupos, que ese movimiento va a seguir activo respecto al tema en sí, sino que, como decíamos recién, termina la puesta en agenda de ese tema respecto a esa localidad y el movimiento tiende a desactivarse. Entonces, ¿por qué lo de desafío para el movimiento ambientalista? Pues desde el movimiento ambientalista se ha planteado a veces, bueno, el desafío para el movimiento ambientalista es conseguir que los grupos que se activan en clave NIMBY se relacionen más con el movimiento en general y pasen a formar de manera más estable parte de la discusión de los asuntos ambientales y que conserven esa movilización respecto a asuntos ambientales en general y no solamente me meto y me movilizo en la discusión de los asuntos ambientales relacionados a esto el día que me va a caer un proyecto que no quiero en mi localidad concreta, determinado rubro industrial porque puede ser contaminante o creo que es riesgoso por tal y tal cuestión, eh, o asuntos como el de la planta de residuos que mencionábamos recién. Dicho sea de paso, otro aspecto contradictorio que tienen los NIMBY es que muchas veces la propia política ambiental está bastante expuesta a movimientos NIMBY. La política ambiental incluye el procesamiento de residuos de las distintas actividades económicas, procesamiento de residuos industriales, procesamiento de residuos hospitalarios, procesamiento de la basura y los residuos domésticos en general, y muchas veces las localidades no quieren tener este tipo de instalaciones en su lugar, por tanto, una de las políticas que más recibe respuestas y bloqueos de movimientos NIMBY es justamente la política ambiental y la construcción de instalaciones de procesamiento de residuos. Bueno, pues está. Entonces, este caso de los movimientos sociales monotemáticos me parece que es interesante por esta característica distinta que los movimientos sociales pueden tener. No pensemos solo en movimientos sociales muy abarcativos, muy amplios en su planteo de temas y por tanto muy estables en el tiempo. Muchas veces los movimientos sociales son bien concretitos en las razones por las que surgen y por tanto muchas veces están muy acotados en el tiempo en su momento de actividad. Otra cosa interesante en el estudio de casos de distintos movimientos sociales en Uruguay es en qué medida pasa o no pasa lo que estaba comentando recién, que para el asunto de temas ambientales a veces se ha planteado desde el movimiento ambiental. En qué medida la activación de un movimiento social local por un determinado tema queda ahí, se termina y una vez que el tema se va de agenda, ese movimiento social se desintegra, o en qué medida
y de esto otro hay también casos y antecedentes en el Uruguay, incluso en la región este, en qué medida movimientos sociales que surgen respecto a un tema puntual después terminan generando una historia donde esos grupos, esos distintos grupos sociales continúan activos, continúan relacionados y años después aparecen volviendo a movilizarse por temas de agendas similares al que los convocó por primera vez. Y ahí empezás a pasar de movimientos que habían empezado como monotemáticos, vas pasando una transición donde ese movimiento social se hace más permanente, más estable en el tiempo y, y se convierte más en un movimiento social que está activo en relación a un tipo de tema en general, más que a un emprendimiento puntual, a un asunto puntual. Por tanto, otro asunto interesante acá es la frontera laxa y permeable entre estos movimientos monotemáticos y los movimientos más clásicos. Como algo que empieza como monotemático puede quedar ahí y terminar como monotemático, o bien dar lugar a una historia de movilizaciones que vaya pasando ese caso de monotemático a grupo social en términos más clásicos. Una cosa bien interesante entonces es seguir para los distintos casos acá en Uruguay eh, qué tipo de características tiene el movimiento social que ves activo y qué historia tiene. Si su historia es más acotada, concreta y de comienzo y final, o si podés trazar una historia de desarrollo más a largo plazo en cómo ese movimiento social está presente en una cierta localidad o en una cierta región. Bueno, último de los puntos en los que se mete el texto y del cual voy a derivar a su vez otra serie de cositas agregadas para posiblemente discutir en el foro, es el de la legitimidad de la representación a través de actores sociales, a través de grupos de interés y movimientos sociales, en competencia, en tensión o no con los partidos políticos. Y acá lo que se hace es un repaso histórico de momentos en que se ha considerado más nociva la injerencia en materia política de los grupos de interés o movimientos sociales, pero esta discusión va a hacer fundamentalmente al rol de los grupos de interés y momentos en los cuales se ha asumido como parte legítima de la construcción del sistema político el aporte de estos grupos, el aporte de los grupos sociales metiéndose en política. Lo que el texto hace es un repaso histórico de las idas y venidas de estas discusiones para terminar concluyendo que en la actualidad tenemos a los grupos sociales integrados como parte legítima de la discusión. Pero bueno, altibajos, idas y venidas que esto ha tenido a lo largo del tiempo, el texto repasa estas 5 instancias históricas. La etapa del liberalismo clásico, siglo XIX, que ya tendremos oportunidad de repasar cuando hablemos de etapas históricas del Estado, es una época en la que se descree el liberalismo clásico, descree de la participación a través de grupos sociales y de hecho de los partidos en sí mismos. El liberalismo clásico buscaba la representación a través de representantes elegidos que representaran a las personas, no creía mucho en la activación de grupos, en la representación por grupos, ni la de los grupos sociales ni la de los propios partidos políticos. Tendía a creer que las dos cosas eran nocivas para el sistema político. Que aparecieran partidos cerrados en una determinada posición y que el sistema político estuviera influido por grupos sociales que se mueven a través de la expresión de intereses propios, justamente por creer que la expresión de intereses sectoriales que iban a tener esos grupos iba a estar distorsionando la actividad del sistema político que tenía que buscar el bien común de todos en general y no dejarse llevar por los intereses de este grupo o aquel. Y que en cambio en el siglo XX, segunda etapa, los grupos sociales pasan a ser mucho más protagonistas de la construcción de políticas a través de la ampliación del Estado
que se da a lo largo del siglo XX. A lo largo del siglo XX hemos dicho que el Estado pasa a adquirir cada vez más dimensiones de actividad, y esto va haciendo que se integre mucho más con los grupos sociales. Particularmente en el siglo XX el Estado interviene más en la economía, interviene más en aspectos productivos, por tanto pasa a producir políticas mucho más en acuerdo, discusión y articulación con grupos como los sindicatos, con los grupos de empresarios. Los grupos sociales ahí pasan a estar legitimados en términos de ser constructores de políticas junto con el Estado. Tercera etapa histórica por la que pasa el texto: la vuelta al auge liberal a partir de los años 70 en los países desarrollados, donde vuelve un discurso de a la política hay que sacarle a los grupos sociales de encima. Las demandas de los grupos sociales hacen que el Estado esté respondiendo en interés de, en defensa de intereses sectoriales. Un Estado lleno de grupos sociales movilizados sobre él hace que el Estado construya políticas en función de esos intereses sectoriales. Entonces, tratemos de que los grupos sociales tengan la menor influencia posible, saquemos a los grupos sociales del planteo de políticas. Esto implica, por ejemplo, sacar a los grupos sociales lo más posible, sacar, por ejemplo, a los sindicatos lo más posible del planteo de políticas. Esto es un planteo enfático del liberalismo a partir de su reeclosión, de su vuelta al auge en términos de opinión pública y de posicionamientos del sistema político en los países desarrollados desde los años 70, y lo seguimos viendo ahora. Una característica que el liberalismo sigue teniendo aún hoy en día respecto a otros posicionamientos políticos es una desconfianza mayor a la integración de grupos sociales en el planteo de políticas, y una mayor tendencia a tratar de que las políticas se hagan desde el propio gobierno y no en alianza, en construcción con grupos sociales. Y acá vuelvo a mencionar los sindicatos porque siempre están particularmente en la mira de los diagnósticos liberales como parte del problema en la construcción de políticas. Acá en Uruguay este tipo de cosas está planteado respecto a la política educativa, que ya hemos mencionado alguna vez, la discusión sobre cuánto los sindicatos deben estar involucrados en la construcción de políticas, o debe esa construcción de políticas hacerse con más influencia, con más fuerza desde el gobierno por sobre el planteo de los sindicatos. La posición del gobierno de decir que de no generar cadenas de medios de comunicación dadas a grupos sociales en particular. Por ejemplo, ya las pidió el PIT-CNT, las pidieron los sindicatos, y ahí el gobierno respondió: no, la posición del gobierno va a ser las cadenas son para el gobierno, quien se expresa a través de las cadenas va a ser el gobierno, no los grupos de interés. Para los grupos sociales, bueno, en todo caso abrimos los medios públicos, pero no vamos a estar decretando por parte del gobierno cadena nacional para que se expresen grupos de interés como los sindicatos u otros. Bueno, este tipo de posicionamientos, las cadenas el gobierno las genera para el gobierno, para la construcción de discurso desde el gobierno, desde las instituciones. No vamos a generar desde el gobierno decretos de cadena para grupos sociales. En definitiva, muestra este mismo tipo de preocupación, de no vincular demasiado a los grupos de interés con la construcción de políticas, sino más bien hacerlas desde el propio gobierno. Bueno, tercer momento entonces del texto de auge liberal desde los años 70 en los países desarrollados, con ecos posteriores en nuestro país. Esta oleada de discurso más fuertemente liberal a Uruguay llega en el entorno de los años 90. Bueno, se busca correr en parte a los actores sociales y particularmente a los sindicatos de la construcción de políticas. Mencionaba ahí el ejemplo local del dejar la convocatoria a Consejo de Salarios.
por aquella época. Bueno, pues es también parte de lo mismo. Así como ahora agregaba esta actitud respecto a las cadenas nacionales de medios de comunicación, hace también a una mirada que, sin tener tanto énfasis como la anterior, sigue marcando diferencias entre posiciones más partidarias de sacar a los actores sociales del planteo de políticas y otras que buscan, al contrario, integrar más a los actores sociales como parte de la construcción de discurso integrada con la construcción de discurso que hacen el gobierno y las instituciones. Cuarto momento, el de la crisis de los partidos desde los años 90 para adelante. Acá lo que plantea el texto es finales del siglo XX, una discusión que aparece muy sobre la mesa es la crisis de los partidos, la posible crisis de los partidos como vía de representación política y cómo los partidos políticos se ven desafiados por otros actores en la construcción de representación. Los buena parte de la opinión pública empieza a creer menos en la representación a través de partidos políticos y aparecerían los grupos de interés, los movimientos sociales como competidores en la representación. Finalmente, el texto termina por laudar con lo que más o menos uno se podía imaginar desde el inicio, y es que, bueno, actualmente tenemos incorporados a los grupos de interés y a los movimientos sociales como actores legítimos del proceso político, integrados a la discusión de políticas en sus distintas facetas con los partidos políticos. O sea, no estamos en un momento de guerra entre los partidos políticos y los actores sociales y los movimientos sociales como actores de representación en pugna entre sí, sino hemos incorporado a los tres tipos de actores como parte de la construcción de representación. No obstante, y sí, como decía antes, ejemplo con esta discusión sobre las cadenas de medios de comunicación, sí sigue habiendo matices respecto a hasta qué punto articular y filtrar dentro de las actividades institucionales y de gobierno, dentro de los espacios institucionales y de gobierno, la expresión de los movimientos sociales y de los grupos de interés. Los tenemos incorporados como parte del sistema respecto a qué tanto rol le damos y qué tanto articulamos al gobierno y a las instituciones con los movimientos sociales y con los grupos de interés. Ahí la discusión queda más abierta. En el mismo sentido de abrir puntos de discusión, quería agregar unas tres últimas cositas respecto a estas cosas que estaba tratando el texto desarrolladas en la diapo anterior. Quería agregar tres aspectos en los que lo que se manifiesta es complementariedad de roles entre partidos políticos por un lado y actores sociales, movimientos sociales y grupos de interés por otro lado. Primero de los tres aspectos de complementariedad, ya que el texto de Vallés venía hablando mucho sobre la competencia y oposición de representación de unos actores respecto a otros y las épocas en que estuvo muy en discusión si los grupos de interés y los movimientos sociales no complicaban la acción de los partidos políticos, sino competían en legitimidad con los partidos políticos. Bueno, pues rescatar un texto de Del Águila no forma parte de lo que tenemos en la bibliografía, pero aprovechar a comentarlo acá, donde lo que planteaba es justamente la dimensión contraria, ver este tema del que estuvimos hablando desde el ciudadano, desde la persona, y ver cómo los grupos de interés, los movimientos sociales, complementan a los partidos políticos en la representación de la gente, y eso mirado desde la persona, mirado desde uno mismo. Mirando estas cosas desde uno mismo, desde la persona, desde el individuo, la cuestión estaría en, bueno, clásicamente los representantes de las personas en el sistema político
eran los partidos políticos, una de las maneras más clásicas de representación de las ideas políticas de las personas, la tendería a ver a través de los partidos. Ahora bien, los movimientos sociales, los grupos de interés, lo que hacen es agregarle facetas a esa representación de intereses, a esa representación de ideas que la persona puede tener. Acá el planteo del águila era, yo podré sentirme más o menos representado por un cierto partido político, pero muy probablemente no todas las cosas que pienso están tan fuertemente planteadas y tan claramente planteadas por el partido político del que estoy más cercano. ¿tá? No todo lo que pienso quizá lo encuentre tal cual lo querría plantear en el partido político al que me siento más cercano. Y en algunas dimensiones concretas, capaz un grupo de interés específico representa mis intereses concretos de manera más directa y cercana que el partido político. ¿Qué sé yo? Si yo soy un trabajador metalúrgico, posiblemente para los temas relacionados con los intereses de los trabajadores metalúrgicos y mi vía de representación más directa y nítida va a ser el propio sindicato más que el partido político tal o cual. Y a su vez, si yo tengo mucho interés por temas ambientales, posiblemente el movimiento ambientalista en esa faceta de temas esté más cercano a representar de la manera más enfática posible el tipo de intereses que yo tengo, más que tal o cual partido político, incluso más que el partido político del que yo me sienta más cercano. Bueno, lo que apuntaba acá del águila es que, en definitiva, la representación de las personas, la representación de cada persona en el sistema político es multifacética, es multidimensional. La construcción de intereses e ideas que la persona puede tener y manifestar al sistema político va por distintos carriles. Por tanto, no es completamente resumible a un partido político. La identidad con un partido político muy probablemente no represente el conjunto de tus intereses tal cual vos lo plantearías. Y entonces ese conjunto de intereses queda mejor expresado, queda más variadamente expresado a través de una complementariedad en términos de, bueno, en estas cosas me representa cierto partido político y adhiero y llego a este tema a través del partido político. En tales otros casos, quien me representa mejor con quien me siento más identificado es el movimiento social tal y respecto a tales otros temas mi representación corre más bien por los grupos de interés. Recordaba respecto a esto discusiones que se planteaban entre la gente, discusiones no, simplemente alternativas respecto a la convocatoria a manifestaciones de movimientos sociales y cómo frente a una cierta convocatoria como la del Día de la Mujer surgen las opciones entre la gente de voy con qué grupo, voy con el grupo social tal o voy con el grupo del partido político tal. Porque yo me siento más vinculada particularmente al movimiento social. Entonces no quiero ir con el grupo partidario porque más bien en esto yo creo que esto va más allá de los partidos y mi identificación es a través del movimiento. Y en cambio en algunas otras personas al contrario, es, no, yo voy a ir con mi grupo político porque lo que entiendo es que el lugar en el que yo estoy representado, en el que yo me muevo, en el que yo participo, es el partido político y justamente queremos marcar la presencia de nuestro partido político en esta visión que este movimiento social plantea. ¿tá? Entonces, bueno, pues tiene muchos matices posibles la construcción de representación que la persona hace y lo que decía del águila es pues en definitiva eso, los movimientos sociales y los grupos de interés vienen a agregarle facetas posibles a esa representación. No estar, la cuestión acá pasaría entonces no tanto por la competencia entre unos y otros, sino como los tres tipos de actores le dan a cada persona la posibilidad de expresarse de manera complementaria y distinta.
Y otros dos últimos casos que quería agregar de complementariedad entre estos tipos de actores en la construcción de legitimidades. Por un lado, cómo la legitimidad puede fluctuar entre partidos políticos y grupos y movimientos. Agrego esto porque en el punto anterior, en la diapo anterior, el texto de Vallés planteaba cómo los grupos de interés y los movimientos sociales se ha planteado que pueden estar en tensión con los partidos políticos respecto a la legitimidad. Pueden contribuir a erosionar la legitimidad de los partidos políticos a favor de la expresión de intereses y reclamos a través de grupos de interés y movimientos sociales. Bueno, lo que quería plantear en complemento es cómo esa legitimidad puede fluctuar entre partidos y grupos y movimientos en este sentido. Sí, podés tener situaciones en las que el sistema de partidos se vea muy erosionado en su capacidad de representación y empiece a haber una fuerte movilización a través de grupos de interés y movimientos sociales, pero lo que quería apuntar es que en definitiva esa legitimidad fluctúa y se complementa de un lado para otro, porque si llegas a una situación muy extrema donde el sistema de partidos quede muy erosionado en su legitimidad por la movilización de grupos de interés y movimientos sociales reclamando por otro lado, en definitiva lo que puede llegar a pasar es que esos grupos de interés y movimientos sociales terminen construyendo nuevos partidos que recojan la legitimidad que estos nuevos actores construyeron. O sea, no plantearse solamente como problema que la legitimidad se construya más por unos actores erosionando la de los actores clásicos, erosionando la de los partidos políticos, porque en definitiva si eso pasa mucho, pues derivarás en la generación de nuevos partidos políticos con mayor legitimidad a partir de esos grupos de interés y movimientos sociales. Dejaba planteado en todo caso para la discusión en el foro casos en que esto ha sucedido de manera más reciente o más atrás en el tiempo en muy diversos países. Y finalmente lo último que quería plantear es, y el ejemplo que comentaba recién respecto a las movilizaciones por el Día de la Mujer están relacionados a este último caso, ver también la posibilidad de que partidos, sindicatos y movimientos sociales actúen en red y en cierta sintonía. Determinados partidos políticos con determinados grupos de interés, ahí puse sindicatos, pero en realidad lo que diría sería grupos de interés en general y determinados movimientos sociales. El asunto acá es entonces no pensar solo los grupos de interés y los movimientos sociales en competencia respecto a los partidos políticos por la legitimidad y en tensión con los partidos políticos, sino que muchas veces algunos partidos políticos están articulados a algunos grupos de interés, algunos movimientos sociales, tienden a actuar en red y tienden a tener sintonía en la forma de abordar los temas y pueden colaborar unos con otros. Ciertos grupos de interés, ciertos movimientos sociales pueden colaborar, servir como extensión de la prédica de cierto partido político. Cierto movimiento social puede colaborar, contribuir a ser una expresión complementaria a lo que están planteando ciertos grupos de interés y a lo que están planteando ciertos partidos políticos. ¿Tá? Entonces puedes ver el movimiento como una sintonía entre distintos tipos de actor colectivo. No entonces movimientos sociales y grupos de interés verlos como competencia y tensión respecto a los partidos políticos, sino, no, por el contrario, muchas veces un movimiento social puede ser, como decía recién, complementario a la expresión de un grupo de interés, complementario a la expresión de un cierto partido político, un grupo de interés lo mismo, complementar a los movimientos sociales en algún aspecto, complementar a ciertos partidos políticos en algunos aspectos, y esto para cada partido político será distinto el grado de relacionamiento que tiene con unos y otros, para cada grupo de interés será distinta la conexión, la relación que tiene a otros movimientos y partidos, y para distintos movimientos sociales también será distinto el entramado de articulaciones que expresa con ciertos grupos de interés y con ciertos partidos políticos. Entonces, última cuestión, dejar como posibilidad para la discusión del foro esta última cuestión.
de cómo podemos discutir casos de el desarrollo reciente de Uruguay o, si quieren, escenario en otros países respecto a cómo se dan estas articulaciones entre movimiento social, grupo de interés y partido político, para no pensar en los movimientos sociales y los grupos de interés como cosa completamente por fuera de los partidos, sino al contrario, pensar la articulación entre los tres y pensar cómo vemos esa articulación entre distintos partidos, con distintos grupos de interés y con distintos movimientos en la discusión de distintos asuntos de la actualidad del país.